Lo terrible de estos tiempos es que dentro de la Iglesia, tantas veces estamos, como decíamos antes, del mundo, como enemigos de Dios. El mundo es enemigo de Dios, lo sabemos, pero Dios ama a la humanidad, hasta el punto de que tanto amó a la humanidad, al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que se salve. Este es el deseo de Dios, no condenar, sino salvar. Pero tenemos un camino, un medio, y es a través de la conversión a Cristo, de la entrega de nuestra vida a Él, de la mano de la Santísima Virgen, guiados por el Espíritu Santo, que nos revela la verdad, que nos muestra nuestro pecado, nos convence de pecado y nos muestra la salvación, el rostro de Cristo, su Sagrado Corazón, que el hombre puede volverse hacia Dios. Pero mientras el hombre resiste el amor de Dios, resiste la salvación, es enemigo de Dios. Es decir, en el pecado nos constituimos enemigos de Dios. Lo que vivía Bruno Cornacchiola antes de su conversión, enemigo de Dios, odiaba lo que era de Dios. Y aunque él pensaba que creía en Dios y que lo conocía, no lo conocía de verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es coherente, la verdad es armoniosa. Y cuando negamos parte de la verdad, estamos desechando toda la verdad. Aunque nos engañemos y pensemos que estamos bien, que estamos en la verdad. No es así. Pues bien, el mundo es enemigo de Dios y hace las obras de su padre, el diablo. Los que están en el pecado mortal pertenecen a Satanás, están en sus manos, están en sus garras y actúan en nombre de Satanás, odiando a Cristo, actuando contra Cristo, consciente o inconscientemente. Pero así es como actúa el mundo, porque no teniendo el amor de Dios, no teniendo ese corazón nuevo, renovado, ese espíritu nuevo, no se puede amar ni a Dios ni a los hombres, ni siquiera a uno mismo, porque pensando que se aman a sí mismo, lo que hacen es el mal hasta para ellos mismos, ¿verdad? En la idolatría, en la soberbia, en el egoísmo. Ahí no hay vida verdadera, ahí hay muerte y condenación. Pues bien, esto es lo que vive el mundo. Pero lo terrible de estos tiempos no es eso, porque el mundo siempre ha sido enemigo de Dios, aunque Dios en su misericordia busca, y para eso la Iglesia, la salvación del mundo, para llevar su salvación a todos los hombres, ¿verdad? Lo terrible de estos tiempos es que dentro de la Iglesia, dentro de los que nos llamamos cristianos, dentro de los que nos decimos hijos de Dios, tantas veces estamos como decíamos antes del mundo, como enemigos de Dios y caminando hacia nuestra propia condenación, y llevando a muchos más, porque esto es en racimo, no nos salvamos ni nos condenamos solos, llevando a muchos más a la condenación. Esto es en parte el mensaje de Akita en Japón, de la Virgen, en Garabandal también, etc. Es decir, estamos viviendo tiempos de apostasía, de rechazo de Dios dentro de la Iglesia, porque el mundo siempre rechaza a Dios. Cuando no lo conoce, lo rechaza. Pero quien lo ha conocido, que se vuelva contra Dios. Esto es terrible. Esto es terrible. Y esto habla de la gravedad de estos tiempos, de los peligros que vivimos y de la necesidad de reparar, porque lo que más le duele al corazón de Cristo y al Inmaculado Corazón de su bendita Madre es el rechazo de los suyos. Es decir, la apostasía, la renuncia a servir a Dios y ponerse a servir al diablo, supuestamente en nombre de Dios. Supuestamente sirviendo a Dios, pero sirviendo en la práctica al diablo. En vez de colaborar con los planes de Dios, de esta redención, de esta salvación que llega a todos los hombres, preparando su segunda venida como quiere su madre, colaborando con el enemigo de Dios, con el diablo y con los planes que Satanás tiene. Y ahí está, el anticristo, el que se opone a Cristo, el hombre de iniquidad. Y la Iglesia pertenece a Cristo. Por tanto, también necesitamos entender nuestra unidad con el Señor a través del corazón de la Virgen, el que mejor pertenece a Cristo. Pero no podemos ahora engañarnos y pensar que seguimos al Señor cuando estamos realmente actuando como enemigos suyos. Necesitamos ver hasta dónde hemos caído y arrepentirnos profundamente y volvernos a Dios con todo el corazón.